Este tipo de anuncios nos da la posibilidad de que sea más rápido, más directo y no pasamos tanto tiempo dando anuncios, ¿verdad? Muy bien. Y los que quieran anunciar algo, pues ahí lo anuncian. Con tiempo se acercan ¿a dónde? Con Elliot y listo. Muy bien, porque luego algunos dicen, no, todavía denme otro anuncio. No, ya no es la hora. Bien, pues un saludo de los hermanos de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí estoy viendo un hermano que creo que andaba ya 8 días allá, ¿verdad? O ya no, creo que se me está durmiendo, es más. Bueno, el domingo pasado fue una gran bendición. Estuvimos orando por 5 pastores. Se ordenaron al ministerio 5 pastores. De verdad, es una experiencia maravillosa. Ese domingo nos mató el corazón el testimonio, ¿verdad?, que dio el pastor Gil. Ya ven que allá por Tierra Caliente, en esa área pues allá arriba del Balsas para arriba, cuando tú matas a alguien, pues ese te mata a ti, luego tus hijos matan al que sigue y se acaban con todos. Pero el chiste es de que ahí presentaron a un muchacho a 2 muchachos. Uno, el que había matado al hermano del muchacho, y conocieron de Cristo y lo perdonó. Ahora el que se le murió su hermano es el que toca la batería en la alabanza, y el otro es su cuatacho, andan como hermanos juntos. De verdad que yo me quedé así con el ojo bien cuadrado, dije, pues eso solamente lo hace el Señor, ¿verdad? Cuando yo me sujeto a lo que Él dice en su palabra, cuando someto mis sentimientos, mi corazón, mis razones a lo que Él enseña en su palabra y le obedezco, es cuando suceden esas cosas. Luego Él, yo creo que va cauterizando y va sanando el alma, y qué hermoso ver ese cuadro, se veía increíble, ¿no? Porque eso no es más que cosas de Dios. Así es que, pues un saludo también de allá de los hermanos de la confraternidad de iglesias del área de la República Mexicana. Nos invitaron a llevarles el curso de células, así es que han sido días muy difíciles. Estuvimos con el pastor Jorge Gaspar, lo operaron, una operación muy grande en la semana antepasada. Luego llegamos nosotros el jueves, el viernes preparamos maleta, sábado a las 5 de la mañana estábamos listos para salir a Lázaro, manejamos hasta allá, estuvimos sábado, domingo a las 5 de la tarde nos regresamos, llegamos lunes a las 5 de la mañana, el martes a las 5 de la mañana ya estábamos saliendo para el aeropuerto, y el viernes apenas llegué, ¿verdad? Así, ya arrastrando la cobija, venía yo manejando y oí que alguien me pitaba, era mi hermana que iba con Beto a un lado, hola, digo, ay, hasta que alguien me conoció. Bien, entonces cansaditos, pero muy, muy bendecidos de todo lo que Dios ha hecho. Y bueno, pues a todos los papás presentes igual, un abrazo, una felicitación, que Dios los bendiga mucho y que este día la pasen súper requete bien. Y hoy pues nos visitan una familia de allá de Misión Peniel, en Almoloya del Río, ¿verdad? Acá mis hermanos Miguel y su esposa Mari. Sí. Bien. Y sus niños, bienvenidos. Damos las gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra de Dios. Voy a tratar de ser breve, no más de una hora. No más de una hora para compartir el tema de hoy. Vamos a buscar el libro de los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y luego vamos a pasar a Romanos 10, versículo 21. Si de alguna forma usted se siente mal, agredido, señalado, apuntado por la mano de Dios, pensando que soy yo, yo no sabía que usted iba a venir ahora, Entonces, por favor, tome en cuenta que esta es una palabra de Dios para nuestra vida. Estamos tocando un tema muy delicado, naturalmente, los domingos que me toca, pero es muy importante. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Luego, Romanos 10:21, el Dios hablando a su pueblo, acerca del pueblo de Israel, al escogido, al que él amaba tanto, al que le había entregado toda su atención, a ese pueblo al que Dios declaró que era la niña de sus ojos, y que el que estuviera contra ellos se las veía contra Dios mismo. Dios declara de este pueblo algo interesante. Acerca de Israel dice, fíjense lo que dice: todo el día extendí mis manos, ¿a quién? A un pueblo rebelde y contradictor. Pueblo rebelde y contradictor. Padre, en este momento clamamos que nos bendigas, que nos hables, que nos enseñes. Pedimos que la presencia gloriosa del Espíritu Santo venga a morar en medio de nosotros, que salgamos edificados entendiendo lo que tú quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Establece tu señorío, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. En la semana pasada hablábamos acerca de la importancia de la autoridad. En todos los niveles de la vida, en todas partes hay autoridad. En la calle, en la casa, en un cine. Bueno, usted va en un avión, increíble, usted va en un avión, las azafatas le dan unos mandatos que usted se queda hasta frío. Oiga, pero si son las azafatas, son las aeromosas. Pues te sujetas o te bajan. De verdad, hay una autoridad, y si algo se pone mal, llaman al capitán. Y el capitán tiene autoridad como si fuera ahí el presidente de la República, fíjese, arriba de ese avión. Igual en un barco. Todo está regido por niveles de autoridad. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la autoridad de cada lugar y a sujetarnos a esa autoridad. Y Dios nos establece que aún las autoridades civiles son puestas por Él. Así es que si lo para el policía, párese, le pide sus papeles, se los da, no le dé mordida, dile: soy hijo de Dios, a sus órdenes, oficial, lo que usted diga, eso hacemos. Va a decir: oye, este es cristiano, este no da mordida, pero puede ser que dé ofrenda, ¿verdad? Pero como ni en su iglesia da ofrenda, pues ya no dio acá. No se crean. Entonces, amados hermanos, es importante entender que hay que estar sujetos a todos los niveles de autoridad. Para Dios es importante. Aprendimos que solamente hay dos áreas universales de autoridad. Una, la más grande, la más poderosa, la mera, es la de Dios. La segunda fuente universal de autoridad es el diablo, que por su rebelión se colocó en esa posición de rebelión, provocando exactamente rebelión, desobediencia y falta de sujeción a la autoridad. Muchas personas dicen: no, yo ni con Dios ni con el diablo. Pues en cuanto tú dices que no quieres nada con Dios, automáticamente caes bajo la autoridad del diablo. No hay términos medios, no hay campos ciegos, no hay nada, todo está directamente controlado. La Biblia dice que el mundo, todo el mundo está bajo la autoridad del maligno. Solamente los que somos redimidos por Cristo comenzamos a formar un nuevo reino dentro de este mundo, que ya no está bajo la autoridad del diablo, salvo que se la demos nosotros, y esto es los cristianos de todo el mundo. Las congregaciones cristianas somos un nuevo reino, el reino de Jesucristo, que está bajo la soberana autoridad de Jesucristo. Por eso usted notará que los reinos del mundo tratan de evitar que el reino de Jesucristo crezca. Es la razón por la que hoy en día cierran iglesias, persiguen cristianos. Simplemente usted vaya a China con una Biblia en la mano, póngase a predicar en una placita y después me la platica. A ver qué va a pasar. En un país musulmán. Y es interesante que uno pueda descubrir cómo es posible que no haya quien se sujete a la autoridad de Dios. Pues los hay.
Pero para sorpresa nuestra, fíjese, para sorpresa nuestra, y no es para hacerlo que se sienta mal, pero resulta que muchas veces los más rebeldes y contradictores son el pueblo de Dios. No hablo de Peniel, para que no se sientan así como que, ay, ¿para qué vine? Para haber sabido. Bueno, no, es que necesitamos entender que el pueblo es rebelde, es contradictor. Somos rebeldes y desobedientes por naturaleza. Y nosotros tenemos que tratar de entender cómo se manifiesta esa rebelión. Ya vimos que hay autoridad espiritual, autoridad civil, autoridad familiar, autoridad policíaca, autoridad judicial, autoridad escolar, autoridad de tránsito, bueno, autoridad bancaria, de todo hay autoridad. A donde vayas, si tú infringes las reglas del lugar, tienes una autoridad de arriba. La autoridad espiritual es muy, pero muy importante, que es se supone que es en la que estamos nosotros envueltos, que es donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos, el pueblo de Dios sujeto a la palabra del Señor. Es más, paramos nuestros deditos, juntamos el gordo sobre el chiquito y decimos, Señor, sí Señor. Ah, qué padre cuando se dice eso. Sin embargo, tenemos que ver en qué aspectos particulares se manifiesta que realmente no estoy bajo la autoridad espiritual de Dios. Usted debe de saber que Dios es la autoridad suprema. Esa autoridad suprema se reveló a través de su palabra, y en su palabra dice que Él ha delegado autoridades civiles, gobiernos, para que estemos debajo de ellos civilmente. Pero también en la palabra, Efesios 4:11, dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que somos la autoridad de la iglesia. Entonces, cuando uno está envuelto en este campo de la autoridad, tiene que encontrar si realmente soy obediente, si realmente estoy sujeto a la autoridad o no. ¿Cómo descubrimos que alguien está en rebelión, en desobediencia? A través de 3 puntos importantes. Primero, a través de las palabras de la persona. Segundo, a través de los razonamientos, la elaboración de argumentos mentales que muchas veces se hacen fortalezas, se hace una defensa mental sobre un tema, sobre X tema, y entonces está en contra de la palabra de Dios. Aun cuando sea cristiana la persona, tiene razonamientos y fortalezas mentales en contra de la autoridad de Dios. Y en otra área en donde se descubre dónde están las raíces de nuestra rebelión o desobediencia es en los pensamientos. Ahora dirá, ¿es lo mismo pensamientos que razonamientos? No. Un pensamiento es la semilla, la idea original, pero eso luego empieza a meditarse y se convierte en un razonamiento, y ese razonamiento luego se convierte en, ¿qué cree? En palabras que salen no solamente de la mente, muchas veces salen del corazón. Y a menos de que analicemos esos 3 aspectos de una manera práctica, de una manera directa, pues habrá muy pocas esperanzas para nuestra vida, porque entonces vamos a estar viviendo de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mis razonamientos, y voy a hacer a un lado la voluntad de Dios, aunque venga a la iglesia. Ese es el grave problema. Aunque venga a la iglesia, aunque traiga una Biblia en la mano, aunque diga que soy cristiano, todo eso pues se convierte en una doble manera de vivir. Estudiemos estas áreas. Efesios 5:6 nos dice lo siguiente, libro de los Efesios 5:6, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, versículo 6, os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, ¿sobre quién?
sobre los hijos de la desobediencia. O sea, los que a sabiendas que todo eso no se hace, dicen, con permiso, una no es ninguna, dos apenas es una, ¿verdad? Ya hablé con lenguaje de borrachito otra vez. Bueno, pues es que, acuérdense que a mí el alcohol no me gustaba, me encantaba, ¿verdad? Era chupalín de corazón, ¿verdad? La verdad. Y bohemio, yo no era de bailaderas, de que voy a bailar y de parrandero, no, yo a mí sentado en la cantina con unas buenas copas, con mi guitarra en la mano, cantando puras canciones de amor y contra de ellas, velada de oración. Era riquísimo eso, ¿no? Bueno, sin embargo tenemos que aprender que una cosa es, ¿me entiende?, decir que conozco la voluntad de Dios, y otra es decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, fíjese, aunque sea uno cristiano, acá está diciendo, a los cristianos les dice, sabes que ningún fornicario, o inmundo, o avaro es el que le aprieta tanto el peso que hasta el águila llora, que no suelta y no dispara ni en defensa propia, no diezma, no ofrenda, no siembra en la iglesia, esa es avaricia, por eso es contra lo que más se lucha. Nadie nos engañe, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, nadie los engañe con palabras vanas, no sea que no te la adoren la píldora, porque por estas cosas, por estas que se acaba de mencionar, viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. ¿Pero cuáles de hijos? ¿Los hijos obedientes? No, sobre los hijos de desobediencia. Mateo 12, 34 y 37, el Señor Jesús, hablándole, fíjese, a los representantes más santos y puros de la religión de su tiempo, que se vestían con unos hábitos bien largos, que sus famosas filacterias, unas mangas bien grandes y una cajita como de un reloj con la palabra de Dios ahí, y traían otra aquí amarrada en la frente, se verían hasta chistosos, traían la palabra de Dios en la mano y en la frente y en el corazón. Sin embargo, el Señor les dijo algo tremendo, que dice, generación de víboras, Génesis 12:34, Génesis, Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué cosa? Darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, mejor, como dice la hermana Malena, calladito me veo más bonito. Y yo tengo que aprender a que mis pensamientos, que contrarios a Dios, que se hacen razonamientos, fortalezas mentales que se hacen contrarias a Dios, pues las cancele y nunca salgan de mi boca como palabras de desobediencia o palabras de rebelión. El hombre que es rebelde de corazón, fíjense, el hombre que es rebelde de corazón, se le va a salir por la boca palabras de rebelión. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y modo que digamos que no. De la abundancia del corazón habla la boca, no hay más. Digo, se sale, porque ya empezó con pensamiento, ya se hizo razonamiento, ya lo analizaste, ya lo pensaste, ahora se te chispoteó sin querer queriendo, ¿no? ¿A poco no han oído algo así? De repente, ¿qué dijo, hermano? No, nada, no, como que nada, ya la soltó, ya se le salió, ya de la abundancia de su corazón habló su boca. ¿Sabe una cosa? Para conocer la autoridad debemos de tener un encuentro con ella. ¿Usted cree que el apóstol Pablo sabía que la autoridad mayor era Dios? ¿Sí o no? El apóstol Pablo sí sabía, eso enseña la palabra. Pero ¿hasta cuándo reconoció a la autoridad? Hasta que se topó con ella en el camino a Damasco, se dio cuenta que sí había una autoridad.
porque Cristo y Dios es la misma persona. Esa autoridad se le hace presente, señala, toca su corazón, y entonces ahí viene ese cambio de desobediencia para obediencia. El oír, escuche bien, para que, no vayamos a perder el tiempo, pero el oír un mensaje de la obediencia no sirve de nada. No sirve de nada. Hasta que yo tenga un encuentro con la autoridad, me va a conducir a decir palabras de obediencia o totalmente de abierta rebelión. Porque hay quien se topa con la autoridad y dice, está bien tener la autoridad, pero ahora menos. Podría haber dicho el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando le dijeron, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Sí, ¿y qué? Y voy a seguirle. Hubiera dicho, pero no. Él dio la respuesta positiva. A quienes dan la palabra negativa. Y si no, nomás, ¿no le ha pasado que de repente usted habla con los hijos y como ya no hayas qué decir, le dices, es que soy tu padre? O sea, está el encuentro con la autoridad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y qué? O sea, ¿me entiende? Ya fue una respuesta de rebelión abierta, negativa. ¿A quién le dice, soy tu padre? Tiene razón, perdóname, papi. Órale, te abraza. ¿Usted cree que yo me he peleado alguna vez con mis hijos? Sí. Ay, ahora sí, qué sabios me resultaron, ¿verdad? Qué conocedores de la vida. Más allá con que está hasta aullándole el león. Dice. Pero ¿qué ha pasado? Hablamos, le digo, ¿soy tu padre? Y dice, sí, hijo. Sí, papá, perdón, dice. Vuelven a salir palabras de orden, de sujeción, de orientación hacia el reconocimiento y obediencia de la autoridad representada. Si hablamos rebeldía sin ninguna restricción, o sea, nada más hablar por hablar cosas que son de rebelión y no sentimos remordimiento alguno, entonces eso va a reflejar que nunca hemos tenido un encuentro con la autoridad. Porque a veces se nos va a la boca, pero fácil. Me incluyo, me incluyo. La rebelión se conoce de inmediato a través de las palabras del rebelde. Usted escucha hablar a la gente, hasta el dicho dice que el pez por su propia boca muere. Ahora fíjense, y eso se da entre los cristianos, lamentablemente. Puede ser que aparentemente la persona esté de acuerdo con la autoridad, que delante de ella se someta, pero sus acciones, en especial su palabra a sus espaldas, a espaldas de la autoridad, entonces expresa que no está realmente en obediencia, está en rebelión. ¿Usted qué va a sentir si su hijo le dice, hijo, papá, ¿me dejas ir con mis amigos a una reunión que tienen allá en su casa? Y tú dices, no, esa casa no es buena. Tú, papá, sabes lo que ellos no saben y no le vas a andar diciendo todo al hijo. Pero entonces le dices, no quiero que vayas. Si soy tu papá y me obedeces, no vas. ¿Y usted qué va a sentir cuando se da cuenta que aparte de que fue, lo echó a usted de cabeza? Mi papá me dijo que no viniera. ¿Usted qué diría? ¿Qué hijo es? ¿En lo espiritual cree que suceda? Ahí tengo el último teléfono que me marcaron para eso. No tengo a dónde ir, pero quiero ir a tal parte. Si soy tu pastor y en algo me obedeces, no vas. Me llaman por teléfono y el papá, fulana de tal, la persona esta fue y hasta habló con Fanor y ya me hablaron para decirme que no quieren tener problemas contigo. ¿Se fija? ¿Eso es obediencia? No. ¿Qué cosa es? Es una rebelión abierta. Digo, pues mi pastor me dijo que no vaya, mi papá me dijo que no vaya. Pues no, se acabó. Obediencia. Pero lo hacemos, la regamos feamente. Aparte de que hacemos sentir mal, ¿verdad? A nuestros pastores que queremos tanto.
Digo que hasta aplauso le dan a uno. No le dan regalos, pero le aplauden. Claro. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. La gente de nuestra sociedad actual es rebelde. Se dice que solamente sirve de labios y se somete aparentemente. Pero, amados hermanos, en la iglesia debe de haber una diferencia. Eso es en el mundo, eso es donde usted quiera, pero en la iglesia debe existir una diferencia, debe haber obediencia de corazón. La persona que tiene obediencia, ¿sabe una cosa? Lo primero se da a conocer por sus palabras. Lo primeritito es sus palabras. Hay mecanismos mentales que son muy imperceptibles, muy sutiles, son una evidencia de que algo está pasando en ese corazón. Cuando la persona empieza a usar la mentira, eso es una como semilla que va a engendrar rebeldía. Ya no hablamos con verdad. Cuando la persona empieza a ser indiscreta, como Cam, por ejemplo, Cam entra, ve a su papá desnudo y sale corriendo a platicarle a todo mundo lo que vio. Indiscreto, pues con taparlo y quedarse callado arreglaba el asunto y no hubiera sido maldecido para toda su descendencia. Cuando las personas hacen uso de la murmuración, ¿qué cosa es la murmuración? Hablar atrás de la persona sin que se dé cuenta, como en el caso de María y Aarón, que hablaron contra Moisés. O la rebelión abierta, pues ya de plano, cuando Coré de plano se le reveló a Moisés, ¿verdad? Y le dijo pues que no estaba de acuerdo, y entonces lo atacaron y al fin de cuentas rebajaron su autoridad. Hermanos, nuestra lengua es un instrumento que Satanás puede tomar fácilmente, lo dice la palabra, fácilmente para levantar rebelión, para acarrearnos con ello maldición y muerte. Necesitamos ejercitarnos en el control de la lengua, miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas y que no es fácil de dominar. Eso dice Santiago 3, 5 al 6. Lo leemos, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego, un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y la rebelión entra, hermanos, a nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, cuando nos hablamos mal de nuestra autoridad, escuche bien, perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestra fuerza. Acuérdense que estamos hablando de autoridad, no necesariamente yo como pastor, ¿verdad? O nosotros como iglesia. Pero si la esposa empieza a hablar de su esposo todo lo negativo, pierde fuerza y echa rebelión y destrucción a su casa. Si el esposo empieza a hablar de la esposa y a hablar todo lo negativo, a quejarse de ella de todas partes, ya metió rebelión en los hijos, porque no la van a respetar. Y si ella habla, a él no lo van a respetar. A los dos los van a eliminar. Si no sé, si empezamos a hablar mal de nuestro presidente de la República y todos empezamos a decir cosas y cosas y cosas, o de nuestro presidente municipal, o de nuestro papá, o de nuestra mamá, en todas partes donde hagamos mal uso de nuestra lengüita, entonces puede ser que haya un problema que genera pues graves problemas, primero de rebelión, y que al fin de cuentas las cosas se echen a perder. Sinceramente hablando, todos los rebeldes tienen serios problemas con lo que hablan. Esa es la verdad, tienen serios problemas con lo que hablan. Todos los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlarse a sí mismos, ¿sabía eso? El que no puede controlar sus palabras no puede controlarse a sí mismo.
El hablar descuidadamente es la causa principal del rompimiento de la unidad en todos los niveles de autoridad, de la pérdida de la relación y muchas veces la pérdida de la autoridad, del poder que uno tenía. Usted hable mal de una persona y a ver si puede ser lo mismo aunque se perdonen. No puede ser, no puede. Usted hable mal de alguien y que lo descubran a usted, a ver si le siguen teniendo la misma estima, el mismo aprecio que le tenían antes de que se descubriera que usted soltó una palabra negativa de quienes lo han hecho. Pues no se puede, ¿verdad? Siempre se rompe, se pierde la fuerza. Bueno, esto es nada más de las palabras. En los razonamientos, el enemigo trabaja todavía más fuerte, amados hermanos. Uno es muy inteligente, gracias a Dios, el Señor nos ha dado voluntad, capacidad mental para poder analizar las cosas. Pero cuando uno está delante de la autoridad, muchas veces ya no es de razonar. Cuando estás delante de la autoridad es asunto de obedecer. Romanos 9 es todo un capítulo que habla sobre ese tema. Pero particularmente los versículos 20 y 21 nos enseña lo siguiente. Fíjese, Romanos 9, 20 y 21 dice: mas antes, fíjese lo que dice, le está hablando a los cristianos de Roma. No pierda de vista, todas las cartas paulinas, el Nuevo Testamento está enfocado a cristianos, es para ordenar su vida, para corregir lo deficiente, para edificar, para dar doctrina. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta es: puede hacer lo que quiera. Y uno no tiene palabras de reacción negativa. No debe uno de tener razonamientos negativos, simplemente ante la autoridad suprema, que reconozco es más sabia que yo, que es más grande que yo, omnipotente, omnisapiente, todopoderoso, omnisciente. Pues yo nada más, ahora sí de corazón: Señor, sí Señor. Además, tanto ejemplo que hay en la palabra sobre asuntos de desobediencia, de rebelión, como para que uno no capte, no le caiga el 20 y entonces uno se mantenga al margen de lo que Dios quiere que hagamos. Al fin, Romanos dice, en Romanos 12, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ya no es asunto de echarle tanto razonamiento. Hablamos del creyente en su relación de autoridad con Dios y sus autoridades delegadas. Estamos ahí en medio. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que nos cueste tanto trabajo. Tenemos que estar bien entendidos que las palabras que expresamos, en las que se manifiesta la rebelión, tienen su origen directamente ya en un razonamiento interno que ya hemos elaborado con anticipación. Cam, el hijo de Noé, ¿me está oyendo? De Noé, tenía razones para difamar a su padre. Se había emborrachado, estaba ebrio, estaba desnudo, tenía razones, pero no debería de hacerlo porque él era su autoridad. Hubiera hablado con él: oye papá, anoche te pasaste, y ya no vuelvas a tomar, mira, cuando entré estabas ahí muy enseñoso, te tapé. Y el padre hubiera dicho: gracias hijo, qué bueno. Pero no le fue a platicar a todos sus hermanos lo que vio, hasta como en burla. María argumentó contra Moisés porque le cayó mal la cuñada, nada más eso. ¿Sí sabía eso? Le cayó mal la cuñada. Para empezar, era una mujer chiquitita, porque dice la Biblia que era una mujer cusita. No se crea. Esa es broma. Era una mujer cusita de la tierra de Cus.
Era una mujer cusita. La tucita, no, esa es otra. Pero le cayó mal la cuñada. Lo más seguro es que era morena, por el tipo de personas de Cus. Era morena. Ya vimos que a Moisés le gustaban las morenazas. Y entonces, pues al fin de cuentas le cayó mal. A murmurar contra Moisés. ¿En qué acabó María? Leprosa, fuera del campamento. Y alguien me preguntaba, oiga pastor, ¿y por qué a Aarón no se le castigó de la misma manera, si estuvo también participando? Le voy a decir algo que le va a sorprender. Tardé muchos años en entenderlo. Es que Dios nunca exhibe a las autoridades que Él ha delegado. Si usted ve la historia después, hay cosas duras en la vida de Aarón, pero públicamente no lo tocó. Personalmente arregló cuentas con él, porque Dios nunca exhibe a sus autoridades delegadas. Es increíble. En este caso, yo le puedo decir una cosa: el que se somete a la autoridad vive bajo autoridad. No podemos vivir bajo autoridad dentro de lo razonable. Muchas veces la autoridad no es razonable. Usted vea las películas de guerra, en donde mandan a alguien a que haga algo que no es razonable, y el sargento le dice al soldado: obedezca. No, que es una orden. Y ahí va y lo matan. Él ya sabía, pero no le quedó más. O somos obedientes o razonamos. Nada más. Ante la autoridad de Dios no vale tanto los razonamientos como la obediencia a nuestro Dios. Claro, no estamos hablando de excesos de autoridad, ¿verdad? Si yo empiezo a hacer sobre usted una presión de autoridad mala, negativa, en donde estoy aprovechándome de usted, o yo estoy haciendo cosas indebidas, bueno, pues entonces usted sí ya tiene que acudir a mi autoridad para decirle que yo estoy obrando mal, porque no estoy solo, tengo una autoridad acá arriba de mí. Y yo creo que si no sabe, luego le doy la dirección y el teléfono, ahorita no. La razón no puede permitir la reflexión. Sí se puede hacer, pero no se la permito. Es que Dios tendrá razón de pedirme el diezmo. Es que Dios tendrá razón de pedirme primicias, pactos y todo eso, que es donde más nos duele. ¿Dios tendrá razón? Sí, tiene razón. No, pero mi reflexión es, bueno, ¿y yo por qué voy a sostener, a mantener a eso? Y es que piénsela bien, no nos mantiene a nosotros. Si usted nos mantuviera, ya nos hubiéramos muerto de hambre, porque no ha dado nada, ¿sí o no? Entonces, ¿quién me sostiene a mí? Pues mi Padre. ¿En base a qué? Soy su hijo, número 1. Y 2, yo cumplo las exigencias económicas que Él pide de mí. Entonces soy bendecido en esa área también. Y a lo mejor por eso me ve que traigo un mejor carro y a lo mejor estoy más hasta guapito que usted. Por mi obediencia. A usted le toca ser obediente. Usted la ha razonado y aunque gana mucho no le luce. ¿Sí me capta? Es porque la ha reflexionado demasiado en lugar de obedecer. Pues yo no soy tan tontito, ¿me entiende? Yo ya sé que Él es más sabio que yo. Y yo, Señor, pues, que diezmas, ahí está el diezmo. Que la primicia, ahí está la primicia. Y que de todo lo que Dios te dé vas a diezmar. Ándele pues, y hago mis sobres y mis sobres y mis sobres. Y los voy guardando y guardando. Llega el día de darlos, yo no digo: ay Señor, como no fue culto el día domingo de la quincena, pues me lo gasté. Díganles: Señor, es que como no cayó cerca la quincena del domingo, pues me lo gasté. O lo guardé, pero te lo pedí prestado. Nada que... pero si cómo reflexionamos. No es así. Tenemos que vivir de otra manera. A diferencia de la gente de este mundo, nosotros debemos de vivir bajo autoridad, no guiados por la razón. Nosotros ya no somos gente de tanto razonamiento, aunque debemos de razonar. Somos seres inteligentes, pero lo más fuerte, el lado más fuerte de la vida del creyente es la fe.
El creerle a Dios y obedecerle a Dios es nuestro éxito. Esa es la esencia básica de la relación con mi Padre Celestial. La pregunta es, ¿qué es lo que gobierna tu vida? ¿La obediencia a la autoridad o tu razón? Tienes que analizarlo, cómo has estado viviendo o cómo estás viviendo. El apóstol Pablo cambió su razonamiento de que estaba obedeciendo a Dios cuando se enfrenta a la autoridad. Dijo, está bien, ahí muere. No dijo así, pero dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los que servimos a Dios, los que conocemos a Dios, debemos caminar bajo su autoridad, no por vista, sino por fe, por obediencia a sus mandatos de su autoridad, porque sus mandatos nos revelan su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que decirle, Señor, cautiva mis pensamientos, captura mis razonamientos, quítame todo aquello que huela, que parezca, que dé una señal de desobediencia o de rebelión a mi vida. Limpia, purifica mis pensamientos. Y la Biblia dice que debemos de aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Tenemos que vivir así. Por eso todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo justo, lo que es de buen hombre, ¿qué dice? Ahora sí, en eso piensa. Para seguir y servir a Dios tenemos que liberarnos de los razonamientos de rebelión. Esto no es muy fácil, pues todos estamos tan acostumbrados a razonar todas las cosas que nos es difícil quitarnos esa manera de ser. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios, tenemos que aprender a hacerlo. En cuanto a nuestra relación con Dios, casi siempre tenemos también la tendencia a pensar por Dios. ¿Sí sabía eso? Tenemos la tendencia de pensar por Dios, llegando finalmente a hacer no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Y este no es un principio de Dios, este es un principio de Satanás. Un principio de Satanás que tratará de llevar siempre a todo hombre a rebelarse contra la autoridad de Dios, utilizando la parte más frágil del ser humano, que es su razón, su razonamiento. Por eso Romanos 9, lo que acabamos de leer, nos habla de que cuando Dios da una orden, no quiere argumentos. En lo que Él manda y hace, operan su soberanía. Y Él dice ahí, ¿quién eres tú pues para altercar? ¿A poco el barro puede decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Si el alfarero puede hacer una nica, vaso de deshonra, o puede hacer un vaso de oro, con incrustación de oro para la mejor de las mesas. ¿Quiénes somos nosotros para altercar o argumentar contra Dios? Él es la autoridad y puede hacer y mandar lo que Él quiera. Usted podría decir esto, Señor, tú eres la autoridad, puedes hacer y decir lo que quieras, yo obedezco. ¿Podrías decirlo? O todavía, híjoles, como que, ay, lo que quieras, menos esto. Lo que quieras, menos esto. Él es la autoridad, puede hacer y mandar lo que Él quiera. Nosotros, dice, no podemos seguirle por una parte y exigir el conocer sus razones por otra. Sí te sigo, pero mira, me tienes que explicar. Sí te sigo, pero hasta que yo entienda. Sí te sigo, pero hasta que yo sienta. Sí te sigo, pero hasta que me sienta cómodo. No. Muchas veces la obediencia no es cómoda, no es lógica y no es agradable para nosotros, porque más que somos rebeldones por naturaleza. Si queremos seguirle y servirle, fíjese, si queremos seguirle y servirle, no debemos discutir. Si alguien discute mucho, y hasta en todos los niveles de la vida, usted lo va a encontrar, si alguien discute mucho, podemos darnos cuenta de que no ha visto y no ha reconocido a la autoridad de Dios, o de su papá, o de su mamá, o de su escuela, o de su organización. Siempre va a ser el Contreras de ahí, porque siempre tendrá una mejor idea. Él quiere razonar, no quiere obedecer. ¿Por qué están tan callados? Tan serios. Bueno, ya termino.
Los pensamientos es donde comienza todo. Comienza el pensamiento de rebelión. Ah, caray, a mí no se me hace que esto esté bueno. A ver, lo voy a analizar. Razón. Y ya que está amacizado la razón del pensamiento original, entonces ya sale la vocalización. Y entonces se cierra el círculo de rebelión en nuestras vidas. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar. Pensemos bien, y aunque es como una utopía, seamos como en Estados Unidos, que quién sabe si de verdad lo harán o no, pero por lo menos se dice, ¿verdad?, que nadie es culpable hasta que lo demuestren. No, todo mundo es inocente hasta que demuestren que es culpable. No que aquí en México todo el mundo es culpable hasta que lo demuestren inocente, ¿no? Por eso primero lo encierran y después averiguan. No, tenemos que ser positivos en nuestra manera de pensar. Y en todas las cosas aprendamos a estar siempre bajo autoridad. Vivamos de una manera equilibrada. Donde estemos, donde vayamos, mire alrededor. Si no es evidente, dígale, ¿aquí qué? ¿Aquí quién es el mero mero? Pues fulanito. ¡Ay, a poco! No, ¿verdad? Diga, qué bien. Porque luego vemos a la persona como que no representa lo que es. Y uno dice, ¡ay, a poco! A mí ya me pasó una vez en una congregación muy hermosa. Yo tenía ganas de conocerle y conocer al pastor, porque dije, no, pues ese pastor ha de ser alto, guapo, rubio, ojos azules, con esa voz que tiene, carismática, tanta gente que reúne, y que lo voy conociendo. Para empezar, ni hablar bien sabía, todo retraído, ahí medio escondido entre la gente, morenito, no bien vestido, y yo dije, ¿a poco? Y muy de adentro sale, pues sí, ¿a poco? Sentí bien feo. Y entonces ya mejor no, ¿verdad? Mejor no digo nada. Calladitos, nos vemos más bonitos. Primera del Mundo 2:10. Vamos a pedirle a Dios en una oración. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a pensar bien para no razonar mal y para no entrar en rebelión. Debemos de cuidarnos ser rebeldes en ningún lugar, contra ninguna figura de autoridad representada en ese lugar. El cristiano debe ser el más sujeto y obediente en todos los lugares. Los papás, los que más ayudan a los maestros de la escuela, los papás cristianos, con los que más cuentan la directora, el director, porque todo lo que ellos dicen, usted nomás diga, nosotros hacemos. Usted diga sapo y nosotros brincamos. No sé, en el trabajo, amados hermanos, cuánta gente dice, ay, ese cristiano es el que más lata me da. Que seamos la persona más dispuesta, más obediente, más sujeta. Patrón, ¿qué quiere que haga? Pues esto y esto. Y cuando termine, no diga, ya acabé, me voy a sentar al baño, me voy a esconder hasta que sea la hora de la salida. No, ¿verdad? Usted vaya por más. Patrón, ya acabé. ¿Qué más quiere que haga? No, hasta el sueldo le va a aumentar. A la hora de los recortes, a usted no lo van a recortar. Pero ay, qué difícil. Los hijos que no solo hoy el día del padre, sino siempre le digan, papá, ya sé que eres bien borracho, desobligado, que luego hasta nos has tratado de lo peor, pero hoy aprendí que tú eres mi autoridad. Así es que aunque la verdad luego no estoy de acuerdo con lo que haces, quiero decirte, papá, que cuentas conmigo. No, hombre, ese hombre está puesto que se convierta, porque a veces nosotros menospreciamos la figura de autoridad
En muchos lados, muchos papás, me atrevo a decir, son hasta borrachos, porque la señora y los hijos lo mandan a volar, a freír espárragos, y no le dan su posición de autoridad. Claro, uno tiene que ser sabio para estar bajo esa autoridad. Y si él dice, no van a la iglesia, no espérese, papá. Estamos reconociéndote lo que tú eres y amándote tal como eres, porque vamos a la iglesia. No nos cortes esa bendición, porque entonces quién sabe cómo acabe el asunto aquí en la casa. O sea, marcar las diferencias, porque sí, hay veces que la autoridad se pasa y uno tiene que ser congruente para encontrar el equilibrio. Es asunto de buscar de Dios para cada caso en lo particular. Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú buscas nuestro bien, porque sabemos, Señor, que tú hablas a nuestro corazón, porque, Señor, cuántas y cuántas veces, igual que tu pueblo Israel, Señor, has tenido que batallar con un hijo, con una hija rebelde y contradictorios. Señor, que te decimos que estamos contigo y al fin, Señor, nuestra palabra, nuestra razón nos hace hacer otras cosas. Cosas que comienzan con un pensamiento negativo acerca de tu obra, acerca de tu iglesia, acerca de los líderes, acerca de tus siervos. Señor, quítala de nosotros, porque nosotros no somos jueces, tú eres el juez. Y si alguien está en una posición de autoridad, solamente enséñanos a respetarla, a honrarla, que al fin de cuentas el juicio es tuyo, que al fin de cuentas, Señor, el futuro de lo que será esa persona en todos los niveles de autoridad, tú lo tienes en tus manos. Como tienes el destino de las naciones, como tienes el destino de los grandes hombres de esta tierra, como tienes el destino de las familias o de nuestra propia vida. Padre, en tus manos estamos. Yo te digo, Señor, y espero que tu pueblo lo haga conmigo. Señor, tú eres mi autoridad. Tú puedes decir y hacer lo que quieras. Y en este día yo declaro que solamente tendré una palabra de obediencia para tu orden, para tu mandato, porque al fin de cuentas reconozco y sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, a ti la honra y la gloria. Así con sus ojos cerrados estoy invitando hacia alguna persona que nos visita en esta mañana. Yo le invito a que tome un paso importante de autoridad, que usted en este momento se rinda a Jesucristo, que en este momento usted le entregue su corazón, que usted, que ha vivido sin autoridad divina, hoy se ponga en las manos del Dios de los cielos y de su Hijo Jesucristo. Que usted en este día diga: Señor Jesús, gracias porque has muerto por mí en la cruz. Gracias porque me perdonas mis pecados. Yo te reconozco hoy, Señor, autoridad de mi vida, el Dios de mi corazón, mi Señor y mi Salvador, y me rindo a ti. Vamos a hacer esa oración, si así lo deseas. Yo te invito, porque yo sé que cuando hacemos esta oración, el Señor cambia nuestras vidas y cambia nuestros corazones. A partir de hoy, naturalmente, tendrás que comenzar a conocer su voluntad y a sujetarte a ella. Pero ese es un proceso que comienza hoy y que va a durar toda la vida. Padre, en tu nombre precioso aquí estamos. Señor, toca el corazón de las personas que hoy por primera vez escuchan esta palabra. Te ruego que redarguya su corazón. Y así como a nosotros nos guías a estar en obediencia y nunca en rebelión, así, Señor, guía su pensamiento y su corazón para que te reconozcan el Señor de su existencia. Repite conmigo, tú que nos visitas, y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he vivido mi propia vida sin dirección, sin autoridad. Yo he sido el que ha dirigido mi propia existencia. Me ha ido mal, estoy cansado. Hoy me pongo en tus manos. Señor, perdóname. Hoy te reconozco autoridad en mi vida, el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón. Te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Acepto
la vida eterna que compraste para mí en la cruz del Calvario, y te entrego mi corazón. Cámbiame, hazme ese hombre nuevo que necesito ser para bien de mí mismo y para bien de los que amo. Lo estoy pidiendo y declarando en tu nombre precioso. Amén. Esa es la oración de fe. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que hizo esta oración por primera vez de todo corazón y dices, sí, hoy me pongo en orden bajo Dios? Levanta tu mano como señal de que esa oración ha sido hecha de corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, esas dos manos ahí atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Y voy a pedirles un acto de obediencia. Por favor, ven al frente, vamos a orar por ti. Que no te dé pena ni vergüenza, que se sepa que hoy tu vida se ordena, que hoy tu vida se pone bajo la autoridad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pasa, por favor, acércate. Y voy a pedir, mientras están pasando, que también si alguien trae un niño a presentar, por favor, pasen al frente, acá arriba de la plataforma. Por favor, mientras están pasando ellos, le damos la gloria a Dios por esas vidas. Y si alguien trae un niño para presentar, acá arriba de la plataforma. Voy a pedir a gente de alabanza, pasen, por favor, me ayuden a recibir a los niños. Vamos a imponerles manos y vamos a orar. Más acá, por favor. Y vamos a presentar a los recién nacidos en Dios, a los recién nacidos en Cristo esta mañana. Es como nacer de nuevo hoy, a una nueva vida llena de esperanza, de cambios, de nuevas oportunidades que el Señor nos da. Pero también presentamos a estos bebés